Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todas y todos a esta conferencia de HobbyQ sobre digitalización de datos de transporte en México. Mi nombre es Dertu Figueroa, soy director en HobbyQ, Energía e Innovación Tecnológica. Nosotros somos una asociación civil, un hub de innovación enfocado en la transición energética y la acción climática, sobre todo a través de la innovación en tecnologías, nuevas tecnologías. Esta conferencia será parte de una serie de conferencias que estamos retomando, que están enfocadas en la movilidad sustentable y la transformación digital. Abordaremos esta conferencia sobre digitalización de datos en el transporte y a lo largo de una vez al mes abordaremos inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, pero todo con un enfoque hacia la movilidad y el transporte, porque pues, nosotros estamos enfocados a promover la transición energética y el sector del transporte, la movilidad de las personas. Si bien es una actividad esencial para todos, para la actividad económica, para la recreación, para la calidad de vida de nosotros como de todas las personas, pues también es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en México. Entonces se tienen que pues, explorar maneras en que se pueda reducir las emisiones y hacerlo de una manera mucho más sustentable. Esta conferencia es parte del programa Plataforma de Innovación para el Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Micromovilidad Eléctrica, el cual es un programa financiado por Engineering X, Engineering Skills Where They Are Needed the Most, que es una colaboración de la Royal Academy of Engineering y el Lloyd's Register Foundation. El día de hoy vamos a tener como ponente a Juan Manuel Verdeja Bonsuit, que es su nombre popular con el que comparten redes sociales y demás, quien hablará del proceso para crear el rutómetro. Es una app de rutas de transporte público, ya él nos explicará bien exactamente qué es y cuáles son sus objetivos. Él es ingeniero en transportes por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable. Ha participado en proyectos de diversas organizaciones, estados y municipios del país, coordinando y desarrollando e implementando proyectos de movilidad y espacio público. Destacan su trabajo en la Secretaría de Movilidad y Espacio Público en Morelia, en la Secretaría de Movilidad de Puebla, en el Centro Mario Molina, en CEMOVI Ciudad de México, en ITDP y la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Además, posterior, como comentario experto en el tema, estará la doctora Jocelyn Delgado, quien es doctora en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Cuenta con una maestría en estudios urbanos del Colegio de México y es licenciada en sociología por la UNAM. Cuenta con más de 10 años de experiencia como especialista en movilidad, evaluación de impacto social y políticas públicas, y ha colaborado y dirigido equipos multidisciplinarios en proyectos financiados por organismos públicos, privados y multilaterales en proyectos de ordenamiento territorial, infraestructura urbana y desarrollo sustentable en México y América Latina. Entonces, pues como ven, tenemos un panel de súper experto en estas áreas de movilidad y política pública y transporte. Y bueno, nada más comentarles que pueden hacer sus preguntas a lo largo de la conferencia en el chat. Las estaremos viendo para repetirlas o responderlas al final de la parte de la conferencia. Posterior a Juan Manuel, Jocelyn hará un comentario, algunas preguntas que surjan durante la conversación, y posteriormente ya podremos abrir los micrófonos para que el resto de las personas que están aquí con nosotros hoy
puedan hacer preguntas o comentarios en directo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues comenzamos. Hola, hola, buenos días a todas y todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y presentarles un poco del trabajo que hemos venido haciendo acá en la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado de Michoacán. Para ponerlos un poquito en contexto, nosotros entramos a la administración hace 2 años, en octubre del 2021. Y como ustedes bien saben y muchas veces conocen o han escuchado, pues se tiene o se cuenta con poca o nula información relacionada al servicio de transporte público que se presta en las ciudades, ¿no? Entonces hemos dado a la tarea, en conjunto con otras organizaciones, a empezar a digitalizar los servicios de transporte público que tenemos en varias ciudades, ¿no? Nosotros como Michoacán, a diferencia, por ejemplo, de Querétaro, Aguascalientes o algunas otras ciudades, que es como un estado-ciudad en el cual la ciudad más importante está centralizada al municipio más grande y más importante. Acá nosotros tenemos cerca de 10 a 12 ciudades que son importantes, ¿no? Una de ellas es Zitácuaro, que es la que está al norponiente del estado y es una de las ciudades que está pegada al Estado de México y que tiene mucha relación con la ciudad de Toluca, ¿no? Y también, bueno, Valle de Bravo y toda esa zona. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un primer ejercicio para poder empezar a mapear las rutas de transporte público. Digo, nosotros como autoridad podemos salir y mapear las rutas con el equipo que tenemos y con el personal que tenemos. Sin embargo, vemos importante el empezar a generar procesos colaborativos con distintas organizaciones y con distintos sectores sociales que nos ayuden a generar personas interesadas en el tema dentro de la academia, dentro de la sociedad civil, que en un futuro ayuden a seguir impulsando estos temas, ¿no? Bueno, entonces para empezar, pues vamos a ir viendo cómo es que se fue elaborando el proyecto. Mm, Déjenme ver por qué no avanza la presentación. Creo que es porque ahí está. Entonces, pues básicamente este es como el proceso que nosotros llevamos con relación a cómo fue la digitalización de las rutas de transporte, ¿no? Tuvimos una planeación y coordinación, una capacitación en OpenStreetMaps, que aquí es una parte importante, si bien no es un mapeo relacionado con el transporte, sino un mapeo relacionado con lo existente en la ciudad dentro de una plataforma abierta como lo es OpenStreetMaps, que permite que los datos ya sean abiertos y en su totalidad puedan ser este, utilizados por cualquier persona interesada en el tema. Entonces, una de las primeras partes importantes dentro del desarrollo de este mapeo es empezar a visualizar qué tenemos en OpenStreetMaps y empezar a actualizar cuestiones relacionadas a sentidos de calle, puntos de interés dentro de la zona, que existan las vialidades ya mapeadas, que existan los puntos mapeados y empezar a reconocer el territorio dentro del mapa para poder después llevar la información y vertirla ahí, ¿no? Tenemos mapeos preparatorios en OpenStreetMaps. Ahí es interesante porque tenemos o nos facilitó OpenStreetMaps un contacto y una persona que es un hub de maperos que existe en el Estado de México dentro de una universidad autónoma del Estado de México, que fueron quienes capacitaron al personal de Zitácuaro y a todas aquellas personas y estudiantes que nos ayudaron a hacer el mapeo para que pudiéramos avanzar en el tema, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a generar y a tener estos vínculos y relaciones con distintos sectores interesados en el desarrollo de datos y de información que se pueda utilizar en un futuro, ¿no? Luego tenemos la capacitación del mapeo de rutas, que ahí entra otra organización que se llama Codeando México, que Codeando México ha desarrollado una aplicación que se llama MapMap, que ayuda a mapear
las rutas de transporte. El primer ejercicio que se hizo a través de esta aplicación y en conjunto con Codeando México fue en Jalapa, y ahorita nosotros volvimos a utilizar la aplicación y bajo el apoyo y la dirección de Codeando México pudimos hacer capacitación y mapeo de rutas de transporte, ¿no? Luego tenemos la parte de la preparación de los datos, que en la preparación de los datos entra otra organización bastante importante que es Trufi, que por ahí anda Leo, le mando saludos, que ellos nos han ayudado a toda esa información que se recolecta y que se ha subido a través de la aplicación de MapMap, subirla al OpenStreetMaps, generar los datos GTFS, en los cuales nosotros como autoridad y en coordinación con el Ayuntamiento de Zitácuaro, con la Subdirección de Movilidad del Ayuntamiento de Zitácuaro, levantamos información relacionada a horarios, relacionada a tarifas, relacionado a cromática, relacionado a itinerarios, las cuales se suman a la base de datos y eso nos ayuda a generar estos datos GTFS que en algún momento esa base de datos puede ser utilizada por los distintos personas que quieran acceder a información para poder desarrollar aplicaciones, análisis, estudios o cualquier otra cosa con relación al servicio de transporte público, ¿no? Y es Trufi quien nos ha apoyado a generar esta aplicación que es el Rutómetro, que es una aplicación que se lanzó para Zitácuaro, la cual pues ayuda a la gente a poder ir planificando sus viajes a través del transporte público, proporcionándoles la información de cómo es que la cobertura del servicio de transporte público en la ciudad y cómo podrían ir armando sus viajes, ¿no? Entonces, después de todo eso, pues hacemos una transferencia de conocimiento. Ahorita estamos empezando a trabajar el mapeo de Zamora y Jacona, que son unas de las zonas metropolitanas importantes de la ciudad del estado de Michoacán, y con ellos hemos comenzado a platicar también de toda la experiencia de Zitácuaro para que la retomen y a la hora de generar el proyecto allá con ellos, pues pueda avanzar de una manera más sencilla. Y la otra es a través de este tipo de foros en los cuales podemos ir discutiendo los temas relacionados a estos procesos que se van dando en varias ciudades, ¿no? Entonces, para ir entrando ya en materia, pues la planeación y coordinación, como les fui comentando, tuvieron que ver más organizaciones, como fue Trufi, como fue OpenStreetMaps, como fue Codeando México, como fue la Subdirección de Movilidad del Ayuntamiento de Zitácuaro, como fueron los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, como fueron estudiantes del Tecnológico de Zitácuaro, como fueron también estudiantes que apoyaban ahí a Trufi de la Universidad Salesiana de Duitama. Entonces, se involucran muchas personas dentro de este proceso, que a final de cuentas lo que generan es una comunidad de dateros que en un futuro van a estar siendo ellos quienes ayuden a la autoridad a ir actualizando la información, serán ellos los que impulsen a que la actualización siga siendo abierta y se vaya actualizando. Y ya, bueno, es como pues, nosotros como funcionarios públicos somos interesados en que esto avance, sin embargo, pues nosotros vamos de paso, ¿no? Entonces, el ir generando estas procesos ayuda a que en un futuro ya no sea tan necesario que haya una persona como yo que sea la que esté impulsando y ayudando a que estas cosas se vayan avanzando, sino exista una comunidad que sea la interesada y la que siga impulsando a que la información se siga desarrollando, ¿no? Entonces, como les iba platicando, bueno, empezamos con la capacitación para el mapeo de OpenStreetMaps, la cual se desarrolló en el Ayuntamiento de Zitácuaro. Ahí nuestra compañera Vanessa del Ayuntamiento nos proporcionó los espacios para que se pudiera llevar a cabo los talleres necesarios, en los cuales nos enseñaron a utilizar las herramientas de OpenStreetMaps para que pudiéramos nosotros ir actualizando la información del mapa. Digo, en el caso de Zitácuaro carecía mucha de información. ¿Por qué? Porque realmente no había una comunidad de dateros que se estuviera encargando de
incorporar la información en esta plataforma abierta. Entonces nos tocó trabajar en conjunto el ayuntamiento, alumnos del Tecnológico de Zitácuaro y personal de la Comisión Coordinadora de Transporte y la delegación de Zitácuaro de la Comisión Coordinadora, en ir actualizando toda la información referente a Zitácuaro, a cuestiones de movilidad y tránsito y vialidad y cuestiones de origen-destino, para después vaciar la información de los mapeos de ruta que se fueran realizando más adelante, ¿no? Entonces, ese fue como el taller de inicio en el cual se nos explicó y se nos dieron las herramientas para poder empezar a trabajar. Se tuvieron más talleres ya en línea con nuestro compañero Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien era quien estaba llevando la cuestión de la capacitación, ahí Cuauhtémoc Gutiérrez, y se fue actualizando poco a poco por sectores todo lo relacionado a la vialidad de Zitácuaro para poder tener la información bien detallada y poder incorporar las rutas de transporte con relación a los sentidos de las calles, con relación a los puntos orígenes destinos, con relación a toda aquella cuestión relacionada a la ciudad que nos ayudara a poder visualizar de una mejor manera las rutas, ¿no? Aquí ya está el equipo que participó en la cuestión del mapeo en OpenStreetMaps. Después pasamos a la parte de la capacitación de maperos en rutas con la aplicación de MapMap. Ahí no sé por qué no se ven este, las imágenes. También se tuvo un acercamiento ahí, un taller con las personas de Codeando México. Por ahí es Oscar, quien nos ayudó a entender y a saber cómo se tendría que utilizar la aplicación de MapMap, cómo esta aplicación de MapMap recoge distintas variables dentro del servicio de transporte público, cómo tendríamos que hacer la subida de la información. La aplicación nos permite pues, conocer el nombre de la ruta, nos permite tomar una foto de la ruta, ir haciendo el traqueo de la ruta, poder ir identificando ciertas paradas de transporte público durante todo el recorrido. Con esa información podemos conocer la velocidad de operación de la ruta, podemos conocer la distancia que tiene la ruta, y si vamos haciendo a la par cuestiones de ascenso y descenso, podemos ir conociendo el índice de pasajero kilómetro de la ruta, que son datos que en un futuro nos van a ayudar a nosotros como autoridad a generar una planeación o un reordenamiento de las rutas de transporte dentro de la ciudad, que a su vez al usuario le ayuda a saber, digo, en este caso todavía no contamos con tecnología GPS que nos pueda dar información en tiempo real de dónde vienen las unidades. Sin embargo, nos puede ayudar a tener una idea de cada cuánto tiempo estamos teniendo la presencia de las distintas rutas de transporte dentro de los puntos establecidos en el mapa. Entonces, son varios los elementos que nos permiten ir levantando la aplicación. Aquí una captura de pantalla de cómo es el levantamiento de la información, el tipo de transporte público que tenemos en Zitácuaro. Zitácuaro es una de las ciudades que tiene la flota de transporte público más vieja del estado. Si se dan cuenta, todavía están o circulan muchas combis. Entonces tenemos, y la idea de que fuera Zitácuaro una de las primeras ciudades es para ir generando herramientas que nos vayan ayudando en un futuro a poder tener políticas públicas a conciencia y a la medida para la ciudad de Zitácuaro. Entonces es parte importante del por qué se seleccionó Zitácuaro en un principio. Y pues se siguieron haciendo los ejercicios. Los jóvenes salían desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche a hacer los recorridos. Digo, levantamos todos los servicios que actualmente existen dentro de la ciudad de Zitácuaro. En Zitácuaro tenemos servicios urbanos, servicios suburbanos, servicios foráneos, que por ejemplo los foráneos nos llevan a otros municipios como es Usupato. Entonces nos llevan a las tenencias, que por ejemplo ayer era bastante interesante. Tenemos algunas tenencias, que las tenencias, bueno, son localidades o son territorios un poco parecidos a cabeceras municipales o
alguna otra denominación que se le dan los estados, que son pequeños territorios y divisiones políticas dentro de los mismos municipios. Y en esos municipios, pues tenemos ahorita temas de autogobierno, ¿no? Entonces, también el comenzar a entender cómo podríamos acceder al servicio de transporte público a estos territorios de autogobierno que estaban en procesos de autogobierno y empezar a ver cuáles son las necesidades de estas zonas o estas localidades en cuestión de servicios de transporte, nos ayudó a ir entendiendo un poco qué estaba pasando en esas zonas, ¿no? Entonces estuvieron haciendo los recorridos se hacen durante el día, mucho de la información que se va subiendo a la plataforma se tiene que ir revisando, porque muchas veces los GPS de los celulares no son precisos, entonces hay brincos. Entonces, a su vez de que la persona va haciendo el traqueo en la ruta, se tiene que ir fijando en las calles por la cual va circulando para poder ir haciendo las adecuaciones en su momento, ya que se va plasmando dentro del mapa, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente pues, se tenga la ruta precisa por los puntos por los cuales está pasando y poder ir limpiando la información que muchas veces llega sucia por estas cuestiones de que el GPS no es tan preciso a la hora de mandar la información o subirla, ¿no? Y se van detectando también cuestiones interesantes como son las paradas de transporte público, que eso ayuda a la hora de generar la aplicación porque te va dando un estimado en tiempo de cuánto tiempo tienes que caminar para poder acceder a la ruta y te va haciendo como la ruta en cuestión de cuánto tiempo caminas, cuánto tiempo tarda en pasar la ruta, cuánto tiempo te haces en la ruta de traslado al punto que vas y cuánto tendrías que caminar, ¿no? Un poquito para poder generar esa cadena de viaje que te ayude a tener un mayor control del viaje durante el tiempo que lo vayas a realizar, ¿no? Y pues se va generando toda esta información, se va haciendo el mapeo y es un ejercicio pues bastante extenso, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme vas haciendo los mapeos, los vas subiendo y vas revisando si la información está bien subida o no, y tendrás que hacer la repetición de las rutas en el caso de que haya mucha inconsistencia en los datos. Entonces es importante ir haciendo las cosas en paralelo, ir haciendo la revisión en paralelo que era mucho del trabajo que nos ayudaba a hacer codeando, ¿no? Codeando nos iba diciendo qué porcentaje de las rutas que existen en la ciudad de Zitácuaro, que si no mal recuerdo son 74 rutas, ya estaban arriba en la plataforma, ya estaban limpias, ya iban siendo posibles irlas incorporando a su vez en Maps por Trufi, entonces iba haciendo o iba llevando una secuencia que nos iba permitiendo el ir ya sabiendo cuánta información y qué porcentaje de las rutas nos faltaban y cuáles eran las rutas que se tenían que repetir, ¿no? Y un poco estos son los tipos de ejercicios que se van quedando. Tienes que levantar la ruta de ida, tienes que levantar la ruta de regreso. ¿Por qué? Porque muchas veces la ida y regreso no son los mismos, a menos que sea un circuito. Entonces tienes que ir detectando todas esas cuestiones importantes en la operación del servicio de transporte. Digo, por ejemplo, también íbamos detectando cuestiones como si había algún tianguis que se ponía entre semana, alguna festividad, alguna feria que pudieran generar alguna modificación a la ruta. También la cuestión de las obras públicas que se van teniendo por parte de los ayuntamientos, pues también generan modificaciones operativas a las rutas que tendríamos que ir detectando para saber que justamente era como una ruta típica, ¿no? Y realmente poder plasmar la información operativa que realmente le funciona al usuario. Y esa parte es donde también se volvió interesante para la autoridad, porque no todo lo que está operando actualmente en las calles es lo que la autoridad tiene autorizado para que operen, ¿no? Entonces también tenía que haber un cruce de los datos por parte de la comisión y de la dirección de proyectos y planeación, que es la que me toca estar a cargo, para poder ir viendo qué de lo que está operando actualmente se tiene autorizado, qué no se tiene autorizado, y nosotros poder ir viendo toda la parte relacionada con la prestación del servicio con las personas concesionarias, ¿no? Entonces nos ayuda a tener también una radiografía de cómo está la operación y qué tanta cuestión de irregularidad pudiéramos tener en la prestación del servicio
y nos va ayudando a generar estrategias para poder ir regulando esos pequeños detalles y tener una mayor certeza dentro de la operación del servicio, ¿no? Y pues nos vamos dando cuenta que muchas veces también hay rutas que nosotros como autoridad tenemos autorizadas y que actualmente no están prestando el servicio o que se están prestando con poca flota o que realmente las frecuencias que se están dando pues no cumplen con las necesidades de los usuarios y entonces ahí es donde empieza la función de la autoridad a la hora de sentarnos con los transportistas y con los concesionarios a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué tenemos a lo mejor esos déficits, ¿no? Y es bien interesante que porque pues muchos de los déficits que actualmente se tienen vienen derivados de la cuestión de la pandemia, porque la pandemia le pegó muy duro al sector, ya que le bajó entre un 40 y 60% la actividad del sector, lo cual pues muchas veces afectó en la cuestión de que muchos de los transportistas pues no sacaban la operación y no podían darle el mantenimiento, no podían mantener la flota actual, entonces hubo una cuestión de un problema social dentro del sector que a la fecha todavía está impactando en la cuestión de prestación del servicio, ¿no? Y bueno, ya después de que se hace todo este mapeo y de que se hace todo este levantamiento, se pasa a la parte de la preparación de datos. Si se dan cuenta, en los dos procesos anteriores, que fue el mapeo en OpenStreetMaps y el mapeo de las rutas de transporte, se fueron incorporando distintos sectores estudiantiles, municipales, organizacionales para el levantamiento de los datos, que es esa parte, la parte rica y la parte sustancial de generar este tipo de procesos y este tipo de cooperación entre los distintos sectores sociales, estudiantiles y organizacionales que existen, ¿no? Entonces, aquí entra la parte donde nos apoya mucho Trufi, que es en la generación de GTFS, que es en la base de datos en donde nosotros georreferenciamos la ruta. A esa base de datos le incorporamos los datos que tienen que ver con horarios, tarifas, los itinerarios y componentes en tiempo real en caso de existir la tecnología para que esa información pueda ser manejada por cualquier desarrollador y poder generar aplicaciones o generar análisis o generar estudios o generar cuestiones que ayuden a que el usuario tenga información relacionada al servicio de transporte público que le ayude a generar la planificación de sus datos, ¿no? Y a la ciudad que le ayude a tener una mejor regulación de los servicios de transporte público que están prestando el servicio, ¿no? Entonces, como les platicaba aquí, gran parte del equipo de Trufi que ahí apoyó a Leo tiene que ver con una universidad que está en Daitama, en Colombia, que nos fueron quienes nos ayudaron a subir la información de las rutas ya verificadas a OpenStreetMaps y después generar estos datos GTFS para utilizarlos y colgarlos a la aplicación y que la ciudadanía pueda acceder a esa información de manera abierta. Entonces, Zitácuaro y todo el servicio de transporte de Zitácuaro ahorita ya está en la plataforma, ya se puede descargar y ya se le puede dar uso por parte de cualquier persona interesada en conocer la información del transporte público. Actualmente con Trufi estamos trabajando en el servicio de transporte público de Uruapan. A su vez estamos trabajando con otra empresa que se llama Wallaby, que nos está ayudando con la digitalización de la información para la ciudad de Morelia. Actualmente con Trufi, OpenStreetMaps y Codeando vamos a hacer el mismo proceso para la ciudad de Zamora y Jacona. Y también con Wallaby vamos a estar trabajando en la ciudad de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces ya básicamente vamos a tener 5 o 6 ciudades del estado con datos abiertos con relación a los servicios de transporte a través del trabajo con las distintas instituciones, con las distintas organizaciones y distintas universidades de las ciudades o municipios del estado. ¿Para qué? Para poder generar, para poder dotar de información a las personas usuarias y para que también nosotros vayamos teniendo procesos de aperturación de datos con relación al servicio de transporte público. Antes de esto no existían
aplicaciones privadas que no te daban el acceso a la información para que tú la pudieras descargar y analizar, que te daban información de cuál era el derrotero de la ruta o el itinerario de la ruta y no más. Ahorita estamos ya haciendo el paso para que ya la información sea abierta y sea de acceso al público, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge la aplicación de rutómetro de la mano de Trufi codeando OpenStreetMaps y el Ayuntamiento de Zitácuaro, la cual pues, es la primera lanzamiento que tuvimos. El rutómetro es la aplicación que va a concentrar la información de las distintas ciudades de Michoacán. Empezamos con Zitácuaro, sigue Uruapan, estamos empezando con Zamora Jacona, sigue Morelia, sigue Lázaro Cárdenas y vamos a ir poniendo poco a poco la información de los municipios y de las ciudades que vamos a ir levantando, ¿no? En Michoacán tenemos 113 municipios, los más importantes pues son 10 ciudades, que es Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora, Uruapan, Apatzingán, Zaguayo, Jiquilpan, y por ahí Marabatío, Tarímbaro y algunas otras ciudades que iremos recolectando la información y haciéndola pública y colgándola a la aplicación para que la aplicación concentre la información de las distintas ciudades del estado para que los usuarios la puedan utilizar, no importando la ciudad en donde estén, ¿no? Y bueno, un poco viene la parte de la transferencia de conocimiento, que es a través de estas espacios que nos abren para poder hablar y dialogar acerca de los temas. También es parte importante la generación de estas comunidades y también todas aquellas acciones derivadas de este tipo de mapeos, ¿no? Por ejemplo, la socialización del proyecto con los concesionarios del servicio, que los concesionarios sepan que estas acciones van en beneficio y buscando que la ciudadanía regrese al transporte público. Actualmente, digo, en Michoacán y en muchas otras ciudades del país, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es la motocicleta. Muchas de las personas usuarias del transporte público, derivado de la cuestión del COVID y de la pandemia, se hicieron el cambio modal y brincaron a trasladarse a motocicleta. Entonces, a través de este tipo de herramientas, lo que estamos buscando es que en algún momento se incentive el uso del transporte público con información al usuario que ayude a volver a captar todos esos pasajeros que perdieron en algún momento el servicio de transporte público, ¿no? Entonces, trabajar con ellos de la mano, ir trabajando y entendiendo cuál es la problemática que tienen y también ir dejando ver cuáles son las irregularidades que prestan o que tenemos presentes dentro del servicio, ayuda a dar certeza al usuario para que puedan confiar y tener un servicio más confiable, ¿no? Y a su vez, el generar las campañas de socialización que ayuden a que la aplicación y la información llegue a los distintos sectores y a las distintas personas usuarias del servicio, ¿no? En este caso con Citácuaro, pues decidimos hacerlo a través de la generación de memes para que la gente empezara a conocer y empezara a acercarse a la aplicación, ¿no? Y estos memes, pues los hemos ido circulando por redes sociales. Sin embargo, no solo se queda ahí. Hay mucha parte de la ciudadanía que no tiene acceso a un celular o que no tiene acceso a datos, entonces también se fue planteando la estrategia de ir generando mapas que ayudaran, que se colocaran en las paradas de transporte público establecidas, que ayudaran a la gente a ubicarse dónde están y qué rutas son las que pasan y hacia dónde van esas rutas, ¿no? También se empezó a trabajar por parte del ayuntamiento en la colocación de estos memes y estos cartelitos en distintos puntos de la ciudad para que se fuera haciendo la difusión de la aplicación y la gente la fuera conociendo, ¿no? Aquí está el desarrollo de los mapas que se generaron. Los mapas son por cada una de las paradas de transporte, ida y regreso, y ahí el equipo que está, Vanessa, que es nuestra compañera del Ayuntamiento de Zitácuaro, Zaira, que es personal de aquí de Cocotra, y Andrea, que es la diseñadora, que quienes hicieron posible que se pudiera tener estos mapas, ¿no? Digo, estos mapas también están disponibles para que los puedan conocer. Aquí se pueden dar una idea de cómo es el mapa que se planteó, en el cual vienen las rutas por el punto donde está establecida la parada.
te dice dónde está, cuáles son los puntos intermedios y de interés por los que pasa la ruta y su origen y destino, ¿no? Entonces, esto está montado en las paradas de transporte público, ahí la presentación de este tipo de mapas, ahí con el presidente municipal del ayuntamiento, con el coordinador de la comisión de la Cocotra, con nuestro compañero delegado de la Cocotra y con las organizaciones que nos estuvieron acompañando durante todo el proceso, ¿no? ¿Qué sigue o qué otras acciones derivadas de este tipo de ejercicios se pueden ir dando? Pues la creación de iconografía para establecer los puntos de interés dentro de la ciudad, en los cuales poder ir incorporándolos y empezar a generar a lo mejor cintillos que puedan ir dentro de las rutas que ayuden a las personas a identificar cuáles son los puntos de interés por los cuales pasa la ruta y empezar ya a generar un sistema más robusto y más entendible para la ciudadanía con relación a los servicios de transporte público. Y esta es parte de la difusión que estamos teniendo y del comportar y del conocimiento hacia los demás municipios del estado a través de los distintos eventos que se van presentando, en los cuales, pues bueno, Zitácuaro ha ido presentando un poco del trabajo que nosotros hemos realizado con ellos para ir jalando a los demás municipios y empezar a generar este tipo de procesos, ¿no? Y bueno, pues ya derivado de eso y un poquito ya más concienzudo, pues viene el análisis de la información para la planeación y el ir empezando a generar estrategias de reordenamiento, de mejora, de renovación de flota y algunas otras cuestiones ya más importantes y que pegan directamente a la operación del servicio del transporte derivado de todos estos ejercicios, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hemos trabajado dentro de la comisión coordinadora para la cuestión de este caso en específico de Zitácuaro y estamos trabajando para las demás ciudades en la generación y digitalización de los servicios de transporte público de nuestras ciudades, ¿no? Esta última imagen es el mapa de Morelia, el cómo se ve en cuestión de cobertura del transporte público y derivado de ahí pues, las distintas herramientas que pudiéramos ir generando para generar programas que vayan ayudando a mejorar el servicio, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Cedo la palabra ahí a Dersu y a Jocelyn y pues vamos a ir contestando sus preguntas con relación al tema, ¿vale? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues yo tengo ahí reacciones, comentarios y demás, pero creo que cedo la palabra directamente a Jocelyn Delgado para que nos haga el comentario. Creo que ya. Adelante. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es muchas felicidades porque me parece que es un proyecto muy ambicioso y súper importante. Creo que lograron algo que todas las personas que nos dedicamos a temas de transporte siempre estamos con el problema de es que no hay datos, es que los pocos datos que hay no están actualizados, además no son públicos. Entonces me parece que este es un gran esfuerzo porque toma como diferentes ángulos. Desde la parte técnica, me parece que está pensado desde las personas que se dedican a la planeación del transporte público, a la gente que hace políticas públicas. Entonces tiene un componente como muy técnico y dirigidos hacia ese público, pero también está pensado hacia los usuarios, ¿no? Que de pronto ese es otro de los retos. Bueno, está la información, pero los usuarios, ¿cómo acceden a esta información? No es solo la parte de trazar las rutas y entonces ya podemos hacer planificación, sino que los usuarios entiendan o puedan acceder a esta app, me parece súper interesante, y cómo me muevo en la ciudad. Que de pronto con estos sistemas, cuando no hay un sistema integrado, siempre es, bueno, pues preguntar, o a veces nada más sabes cómo llegas de tu casa al trabajo, o como muchas, la información es muy informal. Y también pensando en que algunas de estas ciudades son turísticas para las que se planea ampliar el proyecto. De pronto también como turista es, bueno, ¿y cómo me muevo en esta ciudad? Entonces, me parece que es un gran esfuerzo pensado de diferentes ángulos. Insisto, felicidades, porque además
también creo que se requirió de mucha coordinación interinstitucional y, por lo que mencionas, involucra a todos los sectores, ¿no? A las ONGs, academia, a sectores privados, a gobierno, y esto siempre requiere un esfuerzo, pero también lo que hemos visto en los proyectos de transporte público que tienen más, o que son más exitosos o que logran trascender, es que justamente son estos esfuerzos que logran eh, que diversos actores de la sociedad puedan colaborar en conjunto. Entonces, me parece un proyecto súper interesante y más que una opinión, tengo un montón de preguntas pensando en, como desde el lado técnico. Entonces, me gustaría primero empezar preguntándote, pues, ¿cuánto tiempo tomó este proyecto? No sé si ya había algo empezado cuando ustedes llegaron, si se empezó a gestar desde cero, y desde que empezaron hasta dónde van y a dónde quieren llegar, ¿cuánto tiempo les ha tomado este proyecto? Entonces, si te parece bien, vamos como haciendo, como para no abrumarte de preguntas, vamos pregunta a pregunta. Pues sí, mira, bueno, para el caso de Zitácuaro nos llevó un poco más de 7, 8 meses el poderlo desarrollar. Ya ahorita vamos un poquito más encarrerados, ya tenemos un poquito más de experiencia. Por ejemplo, la información que les comentaba de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan son derivadas de que existe o se realizó un programa integral de movilidad urbana sustentable el año, bueno, el año pasado y estuvo terminado este año. Entonces, mucha de la información relacionada a las rutas de transporte la jalamos de ahí, ¿no? Entonces, esa parte, por medio del levantamiento a través de un instrumento de planeación, bueno, son esas 3 ciudades. Sin embargo, pues, por ejemplo, Zamora y Jacona se va a levantar mediante esta misma metodología. Entonces, nosotros tenemos planteado que a lo mejor tener todas las ciudades que ya mencionamos, pues yo creo que para final de año pudiera ser que ya estuvieran todas en la plataforma del rutómetro. Y el que sigue, pues es seguir abriendo camino con los demás municipios e ir trabajando con ellos. Nosotros traemos ahí a la vista que queremos avanzar con Zaguayo y Jiquilpan, que también es una zona bastante importante del estado, que queremos trabajar ahí con la Universidad de la Ciénega para poder hacer este proceso. Entonces, todavía no hemos avanzado ahí con ellos, pero es un poquito hacia dónde vamos y hacia dónde queremos avanzar, ¿no? La idea es poder llegar a tener los 113 municipios. Sin embargo, bueno, ahí también es bastante interesante porque muchos, como les menciono, la mayoría o estas 10 ciudades son las que tienen en su mayoría los servicios urbanos, y los otros municipios que en dado caso son más pequeños o tienen un servicio foráneo, que es el que está atendiendo sus necesidades, ¿no? Que muchas veces desde los municipios más grandes vamos a poder captar y que a lo mejor ya no va a haber tanta necesidad de acercarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ya tenemos levantado el servicio con la cuestión de estos servicios foráneos, ¿no? Entonces, un poquito ir analizando y teniendo los datos nos va a ir ayudando a saber cómo vamos a ir subiendo todos los municipios, ¿no? Y por ahí tienen preguntas de cuál fue el mayor reto a recopilar los datos de una zona con estos autogobiernos. Pues como está en proceso de autogobierno, quienes tuvieron que ir a hacer los levantamientos, en este caso, fueron mis compañeros de la delegación de Cocotra del estado, delegación Zitácuaro. ¿Por qué? Porque pues hay procesos ahí todavía medio extraños en los cuales, por ejemplo, apenas no hace mucho tuvimos un problema ahí en una de las tenencias o de las localidades porque no querían que gente que no fuera de la localidad estuviera prestando el servicio de transporte público, ¿no? Un poquito esta parte de no querer que alguien más intervenga dentro de sus procesos. Entonces, para poder evitar a lo mejor alguna cuestión ahí de seguridad o alguna cuestión de alguna problemática, porque pudiéramos estar entrando e incomodando, pues fue parte del importante que la autoridad se involucrara y fuera quien fuera a levantar este tipo de información, ¿no? Para evitar cualquier problema. Por ahí Leo nos pregunta lo de la codificación de las rutas.
Si bien actualmente no hemos generado eso, es parte de lo que se va a derivar de la planeación, el poder ir codificando, el poder ir generando a lo mejor cuencas de transporte que nos ayude a entender cómo tendrá que ser el crecimiento y la ampliación de las rutas relacionadas con el territorio y empezar a generar esas claves que nos ayuden a identificar a las rutas, ¿no? Actualmente no existe, no es algo que la autoridad tenga, es más, la autoridad ni siquiera tiene o ha sido quien ha otorgado, por ejemplo, los números económicos, la autoridad no tiene control sobre eso, entonces vamos trabajando poco a poco en poder generar y tener un poco mayor control sobre el servicio y la operación del servicio para poder ir generando estas claves que nos ayuden a poder identificar a las rutas dentro del territorio, ¿no? Entonces, más adelante yo creo que sí lo vamos a poder tener. Yo creo que ya es parte importante que ahora que tenemos la información de Zitácuaro, lo empecemos a generar y va a ser una parte importante o a lo mejor va a ser como un piloto que nos va a poder permitir el ir generando para todos los demás municipios esta parte en específico, ¿no? El cómo se financió el proyecto. El proyecto tuvimos la fortuna de que a través de Trufi, OpenStreetMaps y Codeando se pudiera financiar. Sin embargo, para el ejercicio de Zamora y Jacona ya tenemos recurso de los municipios involucrados que ayudará a generar toda la información relacionada al proyecto, ¿no? Entonces, empezó como en una cuestión de trabajo con las organizaciones, que las organizaciones apoyaron en toda la cuestión del recurso al gobierno del estado, y en este segundo ejercicio sí ya hay un recurso asignado para poder desarrollar todo el proyecto, ¿no? Los mecanismos, ¿qué onda, Claudio? Saludos ahí a Querétaro. Yo hablando mal de Querétaro hace rato y por acá andas. Este, los mecanismos para mantener actualizados los datos GTFS. Bueno, ahí es bien interesante porque Leo de Trufi actualmente ahorita están dando un taller. Hace 2 semanas tuvimos también el lanzamiento del taller, que ahí si tienen interés, pues ahorita les dejo el link para que se puedan anotar al taller, que el taller, bueno, es para justamente poder hacer y modificar la información que se está levantando en OpenStreetMaps para que las autoridades pues, tengan las herramientas para poder ir actualizando la información dentro de OpenStreetMaps y poder generar y tener actualizada la información. Y bueno, no solo las autoridades, ¿no? Sino todos los sectores involucrados en el levantamiento y desarrollo de esta información también tengan la posibilidad de poder ir actualizando la información, ¿no? Pero sí, mucho de la información o mucha de la actualización recae sobre las autoridades municipales, que ahorita que estamos en proceso, digo, ya salió la armonización de la ley, que es tu siguiente pregunta, y estamos trabajando el tema de reglamento, pues lo vamos a tener que dejar bastante bien cuadrado para que estas actualizaciones se vayan haciendo de manera periódica y sea a través de procesos similares o ya por parte de la autoridad que sea quien vaya actualizando la información, ¿no? Y me preguntabas también con relación a este proyecto es parte de los esfuerzos de armonización de la ley. Sí, digo, si bien sucedió en paralelo con el proceso de armonización de la ley, tiene que ver con cuestiones que ya nos exige y nos pide la misma ley relacionado a dotar de información al usuario de la prestación del servicio, con la cuestión de la planeación del servicio de transporte público. Entonces, son pequeños ejercicios que nos ayudan a aterrizar o hacer operativa de cierta manera la ley y empezar a generar cuestiones que dentro del reglamento de la ley y el reglamento interior tendremos que ir trabajando y desarrollando y deshebrando con relación a este tipo de ejercicios, ¿no? Bon, si me permites, Y me parece que Jocelyn todavía sí, sí. tenía otras preguntas sobre la temática. Adelante, y ahorita seguimos con... Ok, perdón, me fui ahí de lleno a contestar lo del chat. Una Sí, sí, es que disculpa. tenías varias, pero adelante. No, está bien. Tengo como una pregunta muy general, que a lo mejor nos ayudará a responder como algunos otros que están. Mi pregunta es, bueno, Zitácuaro es una ciudad pequeña.
¿Tú qué tan replicable ves este ejercicio en ciudades de tamaño medio o ciudades grandes? Y sobre todo pensando fuera del estado, si otros estados quisieran replicar este ejercicio, primero, ¿qué tan viable lo ves? Y también en ese sentido me gustaría que nos compartieras cuáles fueron los principales retos durante todo el proyecto, desde la parte económica, de coordinación, la parte técnica, y en ese mismo sentido, ¿cuáles fueron los aciertos? Lo que tú dirías, yo creo que esto lo hicimos muy bien y esto ayudó a que avanzara el proyecto porque creo que lo han estado haciendo en un tiempo récord, considerando todos los problemas que hay de acceso a la información en temas de transporte y de coordinación y además con el tema de los transportistas. Y finalmente una recomendación, si lo vieras viable, ¿qué se tendría que hacer en otros estados para poder replicar este ejercicio? Pues mira, yo lo veo que sí es replicable, sin embargo, bueno, tendremos que ir considerando las particularidades de cada una de las ciudades en las cuales se vaya levantando. Por ejemplo, una de las grandes particularidades aquí en el caso de Michoacán, la atribución del servicio de transporte público cae en el estado, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el estado vecino de Guanajuato, que por ahí anda Genaro. Genaro, un saludo, que la atribución es municipal, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir viendo un poco el cómo se tendría que ir levantando esta información, ¿no? Porque al ser una atribución municipal, pues muchas veces las rutas de transporte foráneo ya no están dentro de la atribución municipal, sino que cae dentro de la atribución estatal. Entonces tendrías que tener una coordinación municipal y estado bastante fuerte para poder hacer el levantamiento y para poder hacer la planeación del servicio completo del Estado, ¿no? Porque al final de cuentas el municipio pues se queda acotado a su límite político y no va más allá de esa parte, ¿no? Y el Estado tendría que venir a complementar ese tipo de servicios, como por ejemplo actualmente opera Optibus, ¿no? Por mencionar Guanajuato, pero bueno, si nos vamos a la mejor a algún estado del norte, como es Sonora, también, pues tiene esa particularidad, ¿no? Entonces tendríamos que ir adecuando y haciendo las adecuaciones y particularizando la metodología, las necesidades y a las distintas maneras en cómo se manejan los servicios de transporte público dentro de cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, ciudad, por ejemplo, los estados como Oaxaca, Guerrero, Estado de México también entró un poquito similar a Michoacán. Michoacán, pues tienen una cuestión bastante, que somos muchos municipios, ¿no? Y que tenemos muchas carreteras federales dentro de las cuales se está prestando un servicio estatal de transporte público, ¿no? Pero a lo mejor tenemos la Ciudad de México, que la Ciudad de México pues ya no tiene casi vialidades federales dentro de su territorio, ¿no? O tenemos la zona metropolitana de Puebla, ¿no? Que es interestatal. Entonces ya tendríamos que ir analizando cada uno, pero bueno, las bases se tienen para que se pueda generar el ejercicio y poder hacer el levantamiento, solo se tendrían que ir adecuando a las particularidades del servicio. ¿Cuáles fueron los retos? Pues los retos fueron pues, el poder generar el levantamiento, porque sí, así como lo preguntabas y lo planteabas desde un principio, pues empezamos el ejercicio desde cero, o sea, se tenía información, pero toda la información que se tenía estaba en papel, en documento, y realmente no había nada digital, ¿no? Entonces, el proceso de digitalización empezó de cero, ¿no? Y la otra parte es que, pues muchas veces, como ustedes saben, como autoridades o interesados en el sector, muchas veces lo autorizado no es lo operativo. Entonces, hacer ese cruce es bastante interesante porque también debes de ser bastante cuidadoso a la hora de hacer los levantamientos, porque muchas veces el transportista o el concesionario o el coordinador de ruta, al saber que se están generando estos ejercicios, puede hacer adecuaciones a su derrotero en vistas de querer que se legitime una ampliación o alguna modificación a la ruta. Entonces tienes que ser bastante cuidadoso a la hora de hacer los levantamientos y poder identificar esas posibles modificaciones que están haciendo al servicio, ¿no? ¿Para qué? Para que tú mismo como autoridad al lanzar una plataforma, pues no estés
de cierta manera legitimando cuestiones irregulares en el servicio. Eso fue una de las partes, yo creo, importantes de los retos, ¿no? El poder ir haciendo el encuadre de qué se tiene, contra qué opera, y el ir conociendo la información y detallando cómo es la operación, porque bueno, ya que sales a campo, pues esa parte en cuestión de operación es una, ¿no? Pero luego empiezas a ver el enrolamiento de rutas, ¿no? Entonces tiene la ruta rosa y la ruta rosa tiene 4 itinerarios distintos, pero se prestan las unidades entre toda la ruta rosa para prestar el servicio. Entonces, en ciertos horarios tienes mucha frecuencia de una y en ciertos horarios de otra. ¿Por qué? Porque se van prestando esas rutas y no siempre están operando en la misma cantidad de rutas o las mismas rutas dentro de la mismo itinerario, ¿no? Entonces, toda esa parte ha sido un reto. Realmente es bastante interesante empezar a entender cómo está operando el servicio. Y yo creo que una de las oportunidades es el generar este ejercicio y que pueda ayudar a las demás ciudades a ver que es posible, ¿no? Ahí por ahí me pregunta Genaro que pues, con qué estamos nosotros revisando la operación del transporte. Pues, desafortunadamente, pues tenemos un rezago bastante importante en cuestión del servicio de transporte público y no se tiene un monitoreo de cómo se está prestando el servicio, ¿no? Entonces, las unidades a lo mejor sí tienen GPS, pero el GPS lo utilizan y no lo comparten o la información no la comparte la ruta con la autoridad, ¿no? Entonces, con esta nueva entrada en vigor de la nueva ley, estamos buscando el generar los mecanismos para poder tener la coordinación con los prestadores del servicio para poder tener un mejor monitoreo de los servicios, ¿no? Un poquito queriendo ir hacia lo que León ya consiguió hace 20 años, ¿no? Hace casi ya 20 años. Ahí en septiembre es su aniversario y se va a poner buena la fiesta por allá, ¿no? Y pues digo, si alguien está interesado o alguna persona estaría interesada en conocer la metodología y en poder generar este tipo de ejercicios, digo, pues podemos sentarnos y platicar con quien tenga interés y poder ir generando a lo mejor la estrategia, digo, a lo mejor como autoridad o poderlos acercar con las organizaciones que son quienes llevan este trabajo para que también puedan ir desarrollando sus propias experiencias y generando la información que ayude en un futuro a tener una mejor planeación del servicio, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí todas las preguntas. Ya me aventé como 10 minutos hablando, pero bueno, les cedo la palabra. Sí, creo que como que fue una respuesta muy general. Muchas gracias. Y finalmente ya nada más tendría una que tiene que ver con la parte de la aplicación y es cómo, si tienen planeado, cómo van a seguir dando mantenimiento a temas de actualización de la aplicación y a la información. Y si también para la app han recibido feedback de los usuarios o hasta ahora solo ha sido con estos grupos que mencionaste en la explicación, más con grupos técnicos. Pues mira, realmente al momento hemos tenido pocas descargas, sin embargo seguimos trabajando para que la información vaya llegando a las personas usuarias. Y feedback hemos tenido por parte de algunos usuarios que nos han hecho comentarios con relación un poco a lo que decía Leo, ¿no? De ir generando como una clave de ruta que ayude a que sea más fácil de identificar, por ejemplo, con cuestión de los colores que se utilizaron para la aplicación y algunos otros detalles relacionados a cómo se está visualizando la información. Sí hemos tenido feedback. Y, por ejemplo, apenas se nos acercó una comunidad de personas ciegas, una organización que tiene interés en ver cómo desarrollamos una estrategia para que ellos puedan acceder al servicio de transporte público, ¿no? Si bien ya generamos este tipo de tecnología y la aplicación, pues en algún momento vamos a tener que empezar a discutir y ver la manera en la cual, pues a lo mejor la aplicación pueda tener un audio que te diga cómo utilizar la ruta para que les pueda ser funcional a este sector de la población, ¿no? Porque actualmente ellos pues, nos llegaron con una idea bastante buena y que actualmente opera, que es que salen a la calle con un cartelito en el cual el cartel dice el color, la ruta y el número de la ruta que ellos quieren utilizar, ¿no?
Entonces se paran en la parada con el cartelito, se para la unidad y abordan, ¿no? Pero pues, no van a poder traer 80 carteles o no van a poder tener en su casa 80 carteles distintos para las distintas rutas que existen en la ciudad y para desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, ahorita estamos en proceso de planeación de cómo esta información que ya recolectamos y ya digitalizamos y que ya tenemos en una plataforma, poderla hacer accesible a este tipo de sectores, ¿no? Entonces, esa es como parte importante de esos feedbacks que nos hacen llegar y que tenemos que ir desarrollando y pensando en cómo vamos a solucionar y cómo vamos a acercarle la información a todos los sectores, ¿no? Muchas gracias, Bon. Bueno, ya nos quedan 10 minutos de la transmisión más o menos. Entonces, ahorita creo que todavía hay algunas preguntas, sobre todo relacionadas con la continuidad del proyecto también de administración, pero antes de abordar esto, si me permiten hacer un comercial, les voy a compartir nuestras redes sociales, específicamente eh, nuestro canal de YouTube, que es en donde vamos a subir la grabación de esta conferencia y estaremos también compartiendo y subiendo conferencias y cursos relacionados con esta temática sobre digitalización, inteligencia artificial, movilidad sustentable, todo con este enfoque hacia la descarbonización y la utilización de la transformación digital. Entonces, bueno, les comparto, ahorita tiene poquitos videos todavía, pero hoy en la tarde o mañana subiremos la grabación de esta conferencia y estaremos subiendo también más material en las siguientes semanas. Para los que nos conocen de otras actividades, cursos y talleres, también hay algunos contenidos que ahorita están en Facebook y demás, que se transmitían por ahí, se van a ir todos integrando acá para que sea más sencillo para ustedes verlo. También ahí está nuestro Twitter, Facebook y LinkedIn. Y también mi contacto por si también quieren contactar con los ponentes o tienen alguna otra inquietud o sugerencia para los diferentes temas. Entonces, si les parece bien, Bon y Jocelyn, podemos pues abrir un poco hacia el resto de las preguntas. Creo que, bueno, estaba esta pregunta de si había algún instrumento jurídico, cuál era la estrategia de continuidad. Creo que podemos empezar con esa y después continuamos con las demás en el tiempo que nos queda. Y bueno, ya les voy a poder poner que ya pueden abrir su micrófono y cámara a todos para que hagan estos últimos comentarios. Adelante. Pues yo en respuesta a lo del documento jurídico digo, afortunadamente con esta cuestión del proceso de las armonizaciones de la ley se publicó, la nueva ley de movilidad y seguridad vial del Estado de Michoacán, se publicó el 2 de junio de este año. Actualmente estamos en el desarrollo del reglamento de tránsito, entonces del reglamento de tránsito, el reglamento de la ley, y dentro del reglamento de la ley tendrá que venir y dentro del reglamento interior del instituto, porque la COCOTRA dejará de ser comisión coordinadora y se convertirá en instituto, también vendrá reforzado la cuestión de la actualización y generación de datos. Entonces, pues lo vamos a dejar todo bien planchadito, ¿no? Ok, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Ya pueden abrir sus micrófonos directamente. O no sé si algunas de las que teníamos por aquí previas sí se contestaron todas, ¿no? Financiamiento, actualización. ¿Ya nadie más?
Respecto a actualización de los datos también, bueno, creo que entonces se integrará en esto de los reglamentos, ¿o hay algo adicional que quisieras agregar, Juan, para tener esto actualizado? Pues esta parte donde, por ejemplo, Trufi está dando el curso Ujú. para a aprender a tener las herramientas para la actualización y modificación de la información dentro de la misma plataforma de OpenStreetMaps, que eso ayuda bastante a que se puedan ir actualizando los datos, ya sea desde la cuestión de la autoridad o del mismo usuario pueda tener acceso a la modificación de cierta información. Y también por ahí organizaciones como WRI están impulsando bastante el tema, organizaciones como la GIZ también están impulsando bastante el tema y pues creo que hay muchos estados y municipios interesados en ir generando esta información y en ir generando estos procesos para que se vayan avanzando, ¿no? Entonces, pues creo que toda la banda que aquí se conectó pues tiene un interés en el tema, entonces pues yo los invitaría a seguir a esas organizaciones, estar en contacto y poder seguir platicando y discutiendo este tipo de temas, esta cuestión de los análisis de datos, digo, porque si bien el que los datos sean abiertos, pues ayuda a que muchas veces las mismas universidades, los estudiantes empiecen a generar tesis, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, relacionadas al análisis de esa información y ir generando pues la discusión del tema, ¿no? Porque muchas veces el tema del transporte público, pues se discute o se estudia poco realmente en los estados, ¿no? Actualmente, pues yo les pudiera contar que hay poco relacionado a transporte público dentro de las instituciones públicas del estado de Michoacán, ¿no? ¿Por qué? Por la misma carencia de la información y los datos, ¿no? Por aquí tenemos a alguien que levantó la mano, Leonardo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Feliz de estar acá con Bon y haber sido parte del proceso. Solamente quiero, no es una pregunta, solamente quiero hacer un comentario. Esto que se hizo en Zitácuaro y en Michoacán, pues es el primer paso de muchos que se pueden dar orientados hacia la creación de una movilidad como servicio. Entonces, es como una semilla, quiero dejar ese pensamiento. Es una semilla, la creación de la información digital es el primer paso para que tengamos una movilidad pues más incluyente, que tenga las personas, todos los actores tengan los datos, más rentable para los operadores y pues que como servicio público mejor en general porque está muy relacionado con nuestra calidad de vida en todas partes del planeta. Solamente quería decir eso y saludarlos desde Trufi, que somos una organización en Alemania, yo estoy en Colombia, y pues un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, también digo nada más mencionar que justamente de parte de Hobby Q, bueno, felicidades, primero que nada, por este primer éxito y los que vienen en su replicación en distintas ciudades. Y justamente, pues lo que me llama la atención y que se ve que justamente es parte de que el proyecto fuera exitoso es que se consideraron justamente distintos factores, ¿no? Como la socialización de todo el proceso con transportistas, incluso con universidades, con estudiantes, cómo se logró esta participación social desde el mapeo y que se viera que finalmente el transporte es una actividad que todos como sociedad tenemos que involucrarnos y trabajar por ello. La autoridad justamente coordinando y llevando y dirigiendo, pero pues finalmente como sociedad todos tenemos que estar involucrados y pues lo lograron a través de estos mapatones, que me parece un ejercicio bastante interesante. Y pues la cuestión de la apertura de datos, ¿no? Que como justamente eso que dijiste al último, aquí también tenemos muchos académicos, estudiantes de doctorado, de maestría, cómo necesitan esa materia prima para empezar a trabajar en análisis y en desarrollo de posible investigación en transporte y movilidad en México y para el contexto mexicano y latinoamericano, ¿no? Justamente nosotros estamos haciendo cursos en inteligencia artificial, en Big Data, y pues nos
topamos con que hay pocos datos, pocas bases de datos disponibles y abiertas y con las que se pueda trabajar de inicio, aplicables a México, incluso Latinoamérica. Entonces, pues creo que esto va a servir para que justamente se tomen estos temas de investigación y surjan innovaciones en el sector. Entonces, creo que sí, definitivamente el camino tiene que ser los datos abiertos de una manera cuidada y correcta para que se pueda seguir trabajando, aprendiendo y poder replicar ya no desde cero, aunque estemos en una ciudad completamente distinta, ya saber cuál fue el proceso, la metodología, las buenas prácticas y lo que se debe de evitar, ¿no? Entonces, pues, digo, ya estamos sobre tiempo. Si alguien más tenga algún comentario, y si no, pues ya les agradezco su participación en esta conferencia. Bueno, creo que entonces es todo. Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros, y pues nos vemos a finales de septiembre, mediados de septiembre. Yo les estaré compartiendo cuál será el siguiente tema. Por ahí tenemos datos de sistemas de bicicletas, inteligencia artificial, algunas otras que ahorita estoy cuadrando las agendas. Ya les daré la información pronto. Muchas gracias.